La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. La campaña electoral de cara a octubre va tomando forma, aunque hoy no es uno de los principales focos de atención en la sociedad. Así, los partidos y sectores vienen conformando alianzas circunstanciales para sumar votos y representantes en ambas cámaras. Uno de esos sectores es Sereñistas, que irá en un mismo sublema con el MPP, por ejemplo. ¿Cómo viene la campaña hacia las nacionales de octubre? ¿Qué lugar estima va a ocupar Sereñistas? Lo conversamos en nuestra entrevista central con José Carlos Maía, senador por el Frente Amplio, Asamblea Uruguay. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, y gracias por la invitación, un gusto. Por favor, es un gusto. Le preguntaba justamente antes de salir al aire si estima que ya la gente va aprendiendo. Usted estuvo en una recorrida hace poco en Mercedes, por poner un caso de lo que estuve viendo en redes sociales. ¿Está aprendiendo ya la campaña la gente? Bueno, está más instalada en los partidos políticos que en la sociedad. O sea, que como que la gente está empezando a acercarse quien está más politizado, más cercano a la actividad, y tengo la sensación que va a ser una campaña muy de tramo final, es lo que yo creo. O sea, ahora vos estás un poco preparando lo que has planteado en la presentación de la nota, los sublemas, las listas, las estrategias, en fin, no las estrategias generales, sino la planificación de giras, por dónde vas a recorrer, qué departamentos y demás. Sí, nosotros estuvimos ahora en Mercedes, no solo en Mercedes, sino también en Dolores, en Rodó y en Cardona, acompañando la candidatura de Pablo Ponce, que va a ser nuestro candidato allá en ese departamento. Él es maestro, profesor, y además fue candidato intendente del Frente Amplio en Soriano en la elección última del año 20, siendo dentro del Frente el más votado. Y bueno, con una trayectoria independiente nos permite tener un hombre joven que creo que si sale con el apoyo de los Frente Amplistas diputados va a ser un gran desempeño. Senador, en las últimas horas trascendió que no hubo acuerdo en Sereñistas con Plataforma y con Magnolia para que integraran el mismo sublema con el que piensa confluir justamente la lista 95 a el Senado. Es un sublema con el MPP. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no hubo acuerdo con estos dos sectores? Bueno, en primer lugar, en realidad el acuerdo que no hubo fue en cuanto a la lista común, a la lista única. En eso no hubo acuerdo. Yo tiendo a pensar que tiene que ver a partir de la divergencia de estrategias mientras manteníamos la candidatura de Mario Vergara y la salida tanto de Plataforma como de Magnolia. Aspiro en lo personal a que esto sea una divergencia electoral ahora y que nos permita seguir teniendo la misma visión que tenemos de Frente Amplio y de país. O sea, que esto sea una etapa. Es lo ideal, no es lo que queríamos ni ellos ni nosotros, pero a veces el tema que en política tiene legitimidad, de dónde se ve uno, las aspiraciones, las proyecciones de los sectores o las personas, inciden. Entonces a veces se logra acuerdo y a veces no, y en este caso creo que vamos a estar, por la información que yo tengo, en el mismo sublema con otros sectores, pero no en la misma lista. Entonces habrá que pasar el ciclo electoral que son unos 70 y algo de días, y a partir de ahí retomar el trabajo conjunto con esos compañeros y con otros que piensan parecido y que están en otras listas. ¿Pero por qué vincula la falta de acuerdo en este caso a la precandidatura de Vergara? Porque ahí ya se presentaron dos listas, la lista 76 y la 95. Entonces vos, una vez que presentás lista propia, te es más complejo desandar caminos, por eso mismo, por esa razón. ¿Y tiene que ver, o tendría algo que ver con el hecho de que en su momento Plataforma y Magnolia decidieron no acompañar a Vergara en una primera instancia cuando todavía Vergara era precandidato? Yo creo que tiene más que ver con esto último que dije que con eso, porque a la larga terminamos todo apoyando la misma candidatura y hubo un desfasaje de semanas, diría, no mucho más. Pero, a ver, cuando a veces tú ordenás a tu propia gente en listas y eso
es como que es más difícil. Y yo creo que eso fue lo que dificultó un poco esa etapa, porque después que vos tenés listas y presentación, entre comillas, es como que marcás, porque cada vez que competís marcás, y sin tener eso previo, capaz que era distinto. Una vez que está marcado, no digo por la cantidad de votos, sino por la decisión de identificarte como espacio propio con una lista ante el electorado. A eso me refiero. Entonces, cuando sucede eso, a veces, cuando hay poco tiempo, además, se complejiza. ¿Ya está definido cómo va a ser el orden de la lista 95? No, todavía no. Tiendo a pensar que vamos a estar Mario Vergara, Lilian Quechichian y yo, pero no está resuelto. ¿Usted el tercero? Sí. ¿Y el suplente de Vergara? No tengo ni idea, no está hecho eso. Y si no está hecho todavía, ¿por qué es tan difícil incorporar a Plataforma de Magnoli? Por lo que le acabo de decir, creo que tiene que ver con el armado que ya se hizo previamente de cara a las internas. Tiene que ver con eso, o sea, y después, por lo otro que dije antes, que tiene que ver con desde dónde ve su sector o uno mismo su visibilidad y su lugar en una lista. Esas cosas son subjetivas, pero son reales, y en política sucede. Cuando Convocatoria nació, habían emitido un comunicado donde ustedes planteaban que tenían ciertos intereses comunes en lo parlamentario, que iban a buscar acuerdos a largo plazo dentro del armado frente amplista. Confluyeron en una lista en las elecciones internas del Frente Amplio, votaron muy bien en esa instancia. Ahora, por lo visto, luego para las internas de los partidos políticos no hubo acuerdo o hubo diferencias, aunque terminaron acompañando al mismo precandidato. No es que me haya olvidado de sus anteriores respuestas, solamente que estás redactándolas. Corresponde ordenarlas. Y en esta instancia ahora tampoco confluirían en una misma lista, sino que otra vez acompañando al mismo precandidato, pero por dos vertientes diferentes. ¿Está pasando algo en Convocatoria? ¿No hay ciertos grados de acuerdo? ¿Qué pasa que en estas dos instancias no logran aquello que se habían propuesto como horizonte? Bueno, yo insistiría en el mismo razonamiento porque no encuentro otra razón. Tiendo a pensar que cuando determinamos la existencia en Convocatoria de dos listas, eso generó esa dificultad. Es decir, porque claro, después desarrollarse estrategias propias a nivel nacional, en cada departamento, y bueno, evidentemente en eso todos nos quedamos con las ganas. Desde mi punto de vista es eso, que pudimos haber hecho un esfuerzo mayor y tener otra visión, sí, capaz que sí, seguramente lo intentamos todos también, lo digo con total claridad. Ahora, a veces no se logran porque, bueno, nos está faltando un poquito más de tiempo en muchos casos y en algún caso quizás hasta de visión estratégica. Pero bueno... A eso apuntaban las preguntas, esa visión estratégica, porque ustedes señalaron en más de una oportunidad que la falta de acuerdo en las elecciones anteriores hizo que confluyeran en listas separadas y que perdieran espacios en el Senado. Sí, lo que pasa es que... Sí, eso es así. Lo que en esta vez va a ser un poco más reducido el error, menor, porque bueno, la vez pasada nos dividimos en varios. Ahora, quienes conformamos Convocatoria somos distintos sectores y en este caso Fuerza Renovadora, Partido Demócrata Cristiano, Asamblea Uruguay, Claveles Rojos, Frente Río Negro, Marcha en La Valleja, una cantidad de grupos departamentales, todos estamos en la misma lista 95. No logramos tener la totalidad y bueno, eso, insisto, creo que es una dificultad, es objetivo, porque lo dije entonces y lo reitero ahora. Es menor que antes, pero ahora, tal cual está presentado, nos va a encontrar en esas dos presentaciones. Senador, días pasados el Frente Amplio resolvió tomar la decisión de dejar en libertad de acción
a los sectores de cara al plebiscito sobre la reforma constitucional vinculada a la seguridad social. Fue una buena determinación que como partido el Frente Amplio no tomara una posición ante un cambio que es fundamental en el sistema de seguridad social. Fue consistente con la etapa anterior. El Frente dejó en libertad a algunos de sus sectores o a sus militantes para firmar. De hecho, algunos sectores y militantes firmaron e hicieron campaña y otros no lo hicimos. Y me parecía muy extraño tener esa postura hacia que te habiliten a juntar firmas y una vez que la lograste que no actuara en consecuencia, era medio como inconsistente. El partido político, Frente Amplio, como tal, definió una estrategia en este tema. No es que quedó a la Bartola. Definió que de ganar y tener al presidente y a la vicepresidenta el 1 de marzo, vamos a instalar una comisión que dialogue sobre el tema seguridad social y haga cambios en materia de seguridad social mediante la ley. Ese es el camino definido por el Frente Amplio partido político como tal. Y ese es el camino que creo mejor y ese es el camino que nosotros apoyamos y creo que es el mejor camino para abordar los cambios que son necesarios en el sistema de seguridad social en el Uruguay. La eventual aprobación de esta reforma, porque hoy, según la última encuesta, tiene 48% de eventual adhesión, ¿condiciona ese diálogo social? Bueno, sería un hecho que habría que analizar en ese momento. Sin duda, todo lo condiciona. Porque si vos llevás a nivel de la Constitución determinados contenidos, después lo que tenés que aplicarlo. No me vuelta, o sea, no hay ley que pueda cambiar una decisión soberana que quede a nivel constitucional. Ahora, habrá que ver qué pasa cuando en las urnas se vean si hay o no hacia uno u otro, papeletas. Uh-huh. Ese es lo clave. Me parece que ahí está la cosa y a eso habrá que someterse. Y ya está, no hay más vuelta. Nosotros creemos que hay un camino mejor, que es el camino del cambio legal, que no tiene las rigideces de la propuesta que hay, y entiendo que compartiendo algunos de los nortes que se plantean en cuanto, no todos, algunos de los nortes que se plantean en este cambio que se propone en el plebiscito, no es la mejor herramienta que a nivel de la Constitución se establezca con esa rigidez esos elementos, porque pueden ir incluso en contra de los objetivos que dicen defender. Pero más allá de la rigidez que eventualmente pueda implicar llevar estas normas a la Constitución de la República, el impacto económico que tendrían algunas medidas, digamos, ¿no condicionan la eventualidad de tomar otras determinaciones? Por ejemplo, atar el salario mínimo a la jubilación mínima, tomar una decisión como eliminar el pilar de ahorro que plantean las AFAPs, ¿no impacta decididamente en cualquier acuerdo que se pueda generar a través de un diálogo social? Sí, claro que impactan. Por supuesto que impactan. Lo que pasa es que no me parece lo mejor ponerme a proyectar sobre un escenario que no está definido. Es un escenario posible porque el escenario está sobre la mesa, un plebiscito. Yo tiendo a pensar que si la mayoría del sistema partidario, de los partidos políticos, no ensobra esta iniciativa, veo difícil que avance. No sé, capaz que hay una independencia de la sociedad, porque parece, digamos, eso puede ser también, que decida hacer lo que quiera hacer al respecto. En cuyo caso, sí hay un impacto, no tengo ninguna duda. Uh-huh. Ustedes no van a ensobrar, obviamente, la papeleta. ¿Van a hacer campaña en contra? No, eso decididamente no. Cada vez que nos pregunten, como este es el caso, vamos a decir lo que pensamos. Uh-huh. Pero ponernos a hacer campaña sobre eso, no. El Frente tiene que hacer campaña sobre su programa, sobre sus propuestas, sobre sus ideas centrales. Y ese va a ser la campaña del Frente. Uh-huh. Pero insisto con la pregunta, senador, porque no me termina por quedar claro. Ustedes no están de acuerdo con la medida, no la impulsan, no la ensobran, pero no van a hacer campaña en contra de que eso se apruebe. No, nosotros campaña, como eje de campaña no
no es un eje de campaña del Frente Amplio. El eje de campaña del Frente Amplio es su programa, y en su programa no está esto. Pero no es el eje de campaña porque circunstancialmente además hay sectores que sí lo apoyan. No lo y es. Que sea un eje de campaña puede complejizar internamente una forma de resolver las dinámicas del Frente Amplio. No, a ver, al haber resuelto la libertad de acción, eso ya quedó. Nosotros, digo más, es muy difícil, no digo que sea este el caso, porque no quiero proyectar cosas, porque no hay una cosa que sea automática, ¿tá? Ahora, hemos tenido experiencias en el Uruguay en los últimos 20 años, que las iniciativas plebiscitarias, junto con las elecciones, son difíciles de poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque el ciudadano está eligiendo qué presidente va a tener, qué vice, con qué lista, qué senado, qué diputado. Entonces, poner en el eje esto, aunque estés a favor, como el Frente Amplio ha estado, con determinadas iniciativas, que no es este el caso, no es fácil, o sea, es difícil. A ver, también lo digo al revés, capaz que desde el gobierno o de los partidos del gobierno prefieran ese escenario porque en el frente hay diversidad de mirada con respecto a esto y quieran hacer de este eje, pero por otra razón. El frente va a hacer campaña con su programa y con sus iniciativas y ese va a ser su eje. No me imagino otro. Con respecto al tema de los allanamientos nocturnos, ¿cuál es su posición? A mí no me gusta como herramienta, la verdad me genera mucha duda con respecto, ¿sabes a qué? A las garantías ciudadanas y al peso del Estado en esto. Si bien esta iniciativa es más cuidadosa que otras, me parece que las herramientas y los temas de seguridad se tienen que abordar por otro lugar. Es una herramienta, acá se ha hecho mucho hincapié muchas veces en medidas que después la vida te determina que pueden ser herramientas, pero que el tema de la seguridad es mucho más complejo que esto, mucho más complejo. A mí me tiene muy preocupado todos los niveles de violencia que hay en el Uruguay, me tiene muy preocupado la naturalización de la violencia en la sociedad, me tiene muy preocupado que en cada campaña hay gente que se ponga a hablar de esto porque le dicen las mediciones de las encuestas y demás que a la gente le preocupa, entonces ponete a hablar de esto. Me gustaría imaginarme un país en que esto no sea solo un tema de campaña o que no se haga campaña exclusivamente a través de esto. Yo sé que el plebiscito está sobre la mesa y la gente se va a expresar, pero estamos mucho más complejos que antes. Yo vengo de esta recorrida que tú decías hoy de Mercedes, departamento Soriano, varias localidades, varias ciudades, y lo que antes vos veías como un fenómeno del área metropolitana, que era, por ejemplo, todo el tema de las bocas de pasta base y demás, ahora está en todo el Uruguay. Y el día que nosotros llegamos ahí, creo que fue el viernes, había un procedimiento judicial con no sé cuántas bocas en Mercedes. Entonces, yo creo que hay que buscar distintas herramientas, no me niego a eso, pero es un tema muy, muy, muy profundo y muy delicado. ¿A qué se refiere específicamente con las preocupaciones que le genera de garantías ciudadanas? Y bueno, por ejemplo, al Estado en sí mismo y a que mañana, en función de una legislación que le da al Estado, no digo al gobierno, reitero, al Estado, posibilidades de ingresar a hogares y demás, haya un desbalance entre el derecho ciudadano y el peso del Estado. A eso me refiero. Pero esta medida se aplicaría en condicional, sí, ya sé, con con un visto bueno de un juez, ni siquiera sí, de un fiscal, de un juez. Por eso, bueno, es un poquito más allá de lo que estamos hoy. Reitero, lo que dije en la pregunta anterior, tiene más cuidado que iniciativas anteriores, yo eso lo reconozco. Lo que no es mi encare ir desde ese lugar por los temas de seguridad o no en exclusividad. De vuelta, esto no lo apoyan, No. ¿van a hacer campaña en contra? No sé, creo que no está planteado
que yo sepa, al menos en el Frente Amplio eso no está planteado como un tema de campaña. Yo estoy viendo que en este caso, pero es una opinión muy personal, el Frente Amplio va a concentrarse muchísimo en su programa, en sus iniciativas de gobierno, va a dialogar con la gente en materia, sí, de seguridad, de trabajo, de educación, de cultura, en fin, de muchos temas que hacen en la agenda nacional, desde la perspectiva de hacer propuestas, iniciativas, de debatir los temas que uno siente son relevantes para una próxima agenda nacional, y que estos asuntos de los plebiscitos van a ir como por un camino paralelo a los partidos incluso. Está muy bien eso, digamos, la intención del partido es que la mayor cantidad de gente apoye sus medidas, lo que resolvió como programa y la fórmula que votaron los frente amplistas. Ahora, esto que está arriba de la mesa, que serían reformas constitucionales, las dos, parece que al Frente Amplio no le interesan demasiado, las deja un poco de lado, teniendo en cuenta las implicancias que tendría. Esta última, la que hablábamos, con esas eventuales preocupaciones que a ustedes generarían desde el punto de vista de las garantías ciudadanas. Y en el otro caso, llevar a la Constitución de la República ciertas medidas vinculadas a la seguridad social, que sabemos que después cambiarlas es muy difícil. ¿No hay una actitud prescindente de parte del Frente Amplio en temas centrales? Porque una reforma de cualquier orden que no vinculara a la Constitución tendría un estadio. Esto es un estadio distinto. Sí, yo no recuerdo, por ejemplo, a los partidos tradicionales, no existía Cabildo Abierto, cuando el Frente Amplio puso sobre la mesa, no recuerdo hablando, el voto epistolar, ¿no? O puso el tema de la ley de caducidad y su anulación. No hicieron campaña de eso los blancos y los colorados. Entonces, no es novedoso que los partidos políticos se concentren en sus propias iniciativas. Y en estas dos, ninguna de las dos la impulsó el Frente. Por lo tanto, el Frente podrá dar opinión clara sobre cada tema, decir lo que opina sobre cada asunto, pero tiene todo el derecho de ir con su propia agenda de temas y será la gente, la que determinará si efectivamente está de acuerdo con lo que propone el Frente Amplio para gobernar los próximos 5 años. Entonces, los partidos políticos, yo creo, y los elencos de gobierno tienen que someter a la gente a las iniciativas a las cuales dice, bueno, el Uruguay tiene que ir por acá, tiene que tener este tipo de iniciativa y por lo tanto hay que ir por ahí. Senador, ¿quién es el referente hoy del Frente Amplio en materia de seguridad? Se lo pregunto porque usted lo decía recién, el tema de seguridad es de las principales preocupaciones de los uruguayos. Usted fue testigo, lo vio cuando fue ahora al departamento de Soriano y se hablaba allí del tema y estaba presente el tema de las bocas de pasta base y demás. ¿Quién es hoy el referente del Frente Amplio en materia de seguridad? El programa. No, yo no. Por algo la fórmula no definió una figura, no puso a alguien que dijera, bueno, por ejemplo, vos lo podés proyectar a que sea el ministro de Interior. Decidió no hacerlo. El Frente Amplio en esta etapa va a definir, trabajar con su programa y su plan de gobierno y algunas iniciativas que se van a alargar a partir del próximo 25 de agosto. Y después habrá tiempo para definir, o durante la campaña o luego de ella, quién se va a llevar adelante las políticas públicas. A veces los partidos políticos definen, ¿viste? En tal área va fulano y ya lo vas poniendo ahí sobre la mesa. Han habido distintas experiencias. Yo estoy tratando de hacer de memoria, porque tengo unas cuantas campañas arriba, pero, por ejemplo, me acuerdo que Tabaré puso a Danilo en el primer momento como el candidato del Ministerio de Economía y ningún otro más. No recuerdo que en el gobierno, la campaña de Mujica Astori, se haya puesto a alguien que tenía que ser el ministro de tal o cual cartera. En la última, en la etapa final, Daniel Martínez había hablado de Gustavo Leal en esta cartera y, si no recuerdo mal, había hablado de Vergara como ministro de Economía, de Astori canciller, y Mujica demás. Ganadería. Bueno, pero fue la etapa final. Entonces, cada campaña es distinta. Yo creo que lo que más importante en esto es concentrarte en cuál es el conjunto de ideas y propuestas, y ya llegará el tiempo,
de definir quién es el que las lidera. Jorge Díaz, ¿qué valoración tiene usted del nombre de Jorge Díaz? Bueno, Me refiero al ex fiscal general, ¿no? Sí, al ex fiscal. Y bueno, es un hombre que del sistema de justicia conoce mucho, evidentemente, que ha sido una pieza fundamental en la construcción del último marco legal del Código de Proceso Penal, y es una referencia en la materia. Creo que es un hombre que tiene una trayectoria muy grande. ¿Es de consulta del Frente Amplio, por ejemplo? Es de consulta, por lo que él mismo ha dicho, de Yamandú. Del Frente Amplio, obviamente, a través de él también lo es. Yo tengo un muy buen diálogo con Jorge, lo conozco hace años, Jorge Díaz, y creo que puede hacer un aporte muy grande. Ahora, ¿desde dónde? Habrá que ver. ¿Pero lo vería como eventualmente un ministro del Interior, por ejemplo, o como un ministro de Justicia en el caso de crearse ese ministerio? Puede ser, sí, pero si no lo definió el propio candidato a la presidencia, se imagina que no voy a meter millones a Honduras, me voy a comprar un lío que con todo lo que tengo de actividad política general, ya tengo suficiente. O sea, me parece que si no hubo definición de nombres con respecto a las figuras, es porque no hay necesidad del Frente Amplio o no se quiere efectivamente tomar esa definición previo a las elecciones. Me parece que hay que ir etapa por etapa y cada etapa conducirla por un trillo. Y ese trillo, insisto, tiene que ser el trillo de mucho diálogo con la sociedad, mucho recorrer el país y hablar mucho del país que queremos para los próximos 5 años, que además adelanto, ¿no? Va a venir medio complicado, porque vamos a heredar un déficit fiscal mayor del que heredó este gobierno, mayor endeudamiento, mayor nivel de pobreza, particularmente en la niñez y en la primera infancia, y mayores niveles de indigencia, solo para hablar de indicadores económicos estructurales. ¿Usted señala que el gobierno que viene va a heredar un mayor déficit fiscal que el actual? Sí. ¿En base a qué proyección? En base a la rendición de cuentas que viene, que entre lo que se muestra, es así. Y además, no solo eso, sino que además hay algunas cosas que, digamos, por decirlo suavemente, están relativamente subregistradas. Por ejemplo, todo lo que refiere a los contratos crema, de todas las obras y demás. En fin, ni que hablar toda la cantidad de gente que se presupuestó en la última rendición de cuentas, no en esta de este año, en la última que se pudo hacer, haciendo funcionarios públicos a una cantidad de gente que no concursó en ningún lugar y serán funcionarios públicos, gobierne quien gobierne el 1 de marzo. Vamos a encontrar un país, insisto, con indicadores tanto de lo económico como de lo social, peor del que encontró este gobierno cuando empezó. Ese va a ser el escenario, y en ese escenario habrá que llevar adelante políticas públicas bien importantes. ¿Usted comparte entonces ese lema que ha utilizado el Frente Amplio en el último tiempo de que el gobierno fracasó? Yo no sé si utilizaría la misma frase. Me gusta utilizar mi propia frase que le diga. Está muy bien. Pero llegando al mismo balance que usted hace de que el gobierno entregaría indicadores económicos peores a los que entregó el gobierno anterior, o más deteriorados. Sí, a ver, no es que yo solo saque las conclusiones, es que los números están a la vista, son basados en los propios datos oficiales que están en el Uruguay. ¿Hay o no más pobreza que hace 5 años? ¿Hay o no mayor cantidad de niñas y niños menores de 6 años más pobres que antes? ¿Hay o no un mayor deterioro de determinadas cuentas? Sí, lo hay. Esos son datos objetivos. Entonces, no es una opinión política, es lo que va a suceder, es lo que se proyecta va a suceder, que ojalá no fuera así, pero es así. Entonces, si a eso le agregás que en determinadas áreas hubo una cantidad de anuncios y cero concreción, por ejemplo, en materia de educación, que es uno de los fuertes en lo que uno trabaja. Acá parecía que era el peor de los escenarios del planeta el tema de la educación. Bueno, se largó ese asunto de la plata para los estudiantes que egresan, al mismo tiempo que se redujeron con cerca de 10.000, si el número no me cierra mal, de becas de estudio. Entonces, ¿qué es mejor?
ponerle una zanahoria de dinero al final a una persona de determinado segmento social o darle herramientas durante toda la trayectoria educativa y utilizar herramientas que ya están. La pregunta es, ¿por qué se redujo la inversión en educación como se redujo en este periodo? La pregunta es, ¿por qué la denominada transformación educativa empieza el penúltimo año y parcialmente y se reduce a algunos cambios curriculares? ¿Por qué cuando se está en materia de educación se tiene excluido no solo de la participación en los órganos del Estado, a los representantes de los docentes, sino al rechazo que generó el 92% de todos los docentes a los planes de estudio en materia de transformación educativa a nivel de secundaria? 92%. Ahí no era que había gente de sindicato, no sindicato, estaban todos. Entonces, tenemos que algunos de los objetivos, que incluso están en el último compromiso que hizo este gobierno para involucrar a las asambleas técnico-docentes con los cambios educativos, no sucedieron. Esas cosas pasaron, ¿no? Senador, un último tema que obviamente no podía quedar por fuera de la entrevista es el tema Venezuela. Nomás. ¿Qué opinión tiene usted con respecto al proceso venezolano? Bueno, yo creo que es un gobierno sin duda autoritario. Creo que la elección, como leí, no lo escuché porque no pude escucharlo, a Orsi es una elección viciada. Cada día que pasa y no aparecen las actas de las elecciones muestra que hubo problemas graves y que lo que pasó o lo que se dijo que sucedió, esto es el triunfo de Maduro, carece de legitimidad. El partido que integro, que es el Frente Amplio, al día de hoy no ha reconocido el triunfo de Maduro. Los partidos y los gobiernos reconocen o no reconocen los resultados de los procesos electorales. Y el Frente Amplio no ha reconocido el triunfo de Maduro en Venezuela. Entonces, a partir de ese dato, bueno, tenés maneras de pararte con el problema. Y bueno, podés pararte desde un camino que, desde nuestro punto de vista, ayude a hacer menos grave la situación en Venezuela, o podés pararte, generando aún más un aislamiento, un camino más de confrontación. Nosotros creemos en el primero y no en el segundo, porque creemos que es el más constructivo. Usted dice que el Frente Amplio no reconoció la declaración del 29 de julio del Frente Amplio, decía en su punto segundo que estaban atentos a los informes de los observadores del Centro Carter y del panel de especialistas de ONU. El Centro Carter ya se expidió, los especialistas de la ONU también se expidieron y el Frente Amplio todavía no. ¿Qué es lo que le está faltando al Frente Amplio para 20 días después del acto eleccionario que usted señala estuvo viciado, no expresarse ni reconocer o dejar de reconocer al gobierno de Maduro? Bueno, el no reconocer ya desde el primer momento ya es un dato fuerte, ¿verdad? A nadie se le oculta que en el Frente Amplio hay en algunas visiones, yo que digo cada vez más parciales, con respecto a lo que sucede en Venezuela. Seguramente en la próxima semana este tema va a estar en la agenda de la mesa política del Frente o su secretariado, y ya, cada día que pasa es más grave la situación en cuanto a los resultados en Venezuela. Por lo tanto, estoy convencido que más temprano que tarde el Frente Amplio, que tiene precedentes más consistentes que el gobierno en materia de vínculo con el gobierno de Venezuela. Un ejemplo. El gobierno del Frente Amplio votó la expulsión o la suspensión de Venezuela del Mercosur. También había votado el ingreso. Sí, el ingreso yo estoy súper de acuerdo. ¿Y sabe por qué? Porque el ingreso de un Estado como Venezuela, con la riqueza que tiene, a un bloque como el Mercosur, me parece fundamental. Porque mañana viene otro gobierno, como todo indica que va a haber otro gobierno en Venezuela, más temprano que tarde. Acá yo creo que el Mercosur y los estados del Mercosur deben estar trascendiendo los gobiernos que tienen. Pero vuelvo a esto,
por la cláusula democrática, el gobierno del Uruguay, con partido político Frente Amplio gobernando, aplicó la cláusula democrática a Venezuela. Sí, Segundo, senador, pero se sacó incorporó a Venezuela suspendiendo a Paraguay. Se hizo un mecanismo para que pudiera ingresar a Venezuela. Sí, pero insisto con esto, para mí estuvo bien, más allá del mecanismo, que no lo comparto, me parece que el ingreso de Venezuela es un ingreso del Estado venezolano, trascendiendo, insisto, en esto hay que tener una mirada estratégica también, trascendiendo las coyunturas de los gobiernos. Es buena cosa. América Latina y la región es fundamental que tengan mayor unidad, incluso para los bloques que existen o las potencias que hay. Mire, este gobierno, ahora vino el canciller el otro día al Senado. A mí me toca presidir la Comisión Internacional del Senado. Y bueno, primero estuvo la parte de Venezuela y, en fin, lo que ya estamos acostumbrados. Pero después se habló de la política de inserción internacional del Uruguay. Usted recordará que el presidente parecía que tenía a la vuelta de la esquina el tratado con China de libre comercio. Y creo que está en la diaria de hoy esto. El canciller dijo que China nunca estuvo en esto y no estuvo desde el inicio y no está ahora. Se anunciaron posibles tratados de libre comercio o de ingreso a bloques, como por ejemplo sumarse con Corea u otros más. Muchos anuncios y cero concreción. Entonces, está bien tener posiciones sólidas y consistentes sobre el tema de Venezuela e ir definiendo la posición de cada quien. Ahora, si hablamos de política exterior, no se habla nada por parte del gobierno de lo que no sucedió en este tiempo. La inserción internacional del Uruguay en materia económica en todos estos años se fue reduciendo. Y ojo, mire, nosotros le dijimos al ministro delante, así como estamos ahora nosotros dos, que este es un ministro serio y sobrio, Paganini. Uh-huh. Y es lo que yo opino. Me imagino que no es la misma opinión que tiene de Bustillo. Exacto. Por contraposición. A ver, Bustillo nos vino a mentir al Parlamento, ¿no? No, a mentir sobre un caso gravísimo como era el de otorgarle un pasaporte. Uh-huh. Sabemos después por la viceministra H que se habían reunido y habían orquestado venir a ocultar la información al Senado. Está bien, senador, pero no quiero apartarme del tema de Venezuela. Usted dice que la posición del gobierno, que la posición debe ser sólida y consistente. Sí. ¿La posición del Frente Amplio con respecto a Venezuela es sólida y consistente? Con respecto al no reconocimiento a Maduro, sí. Ahora, con respecto... Pero el no reconocimiento a Maduro no está señalado explícitamente en el comunicado. Sí, bueno, a ver, no está señalado reconocimiento. Aparece, está implícitamente, eventualmente. Implícitamente. Pero ahí está la razón de la siguiente pregunta, que es por qué el Frente Amplio no toma una posición sólida y consistente. No ya tan solo con estas elecciones, que como dice usted y el candidato a presidente están viciadas, sino con todo el proceso anterior. ¿Tú dices la época del chavismo en adelante, todo? Incluso me refiero a este mismo periodo de Maduro, porque se generan unos acuerdos para intentar generar unas elecciones libres y transparentes, y eso desde el vamos que no ocurre cuando hay proscriptos y otras cosas más. La pregunta es, ¿por qué el Frente Amplio no logra consolidar una posición con respecto a lo que es evidente para todos? Bueno, respondo. Yo considero, insisto con esto, que desde el punto de vista político general del Frente Amplio, desde que fue gobierno en el último gobierno, y me remito a eso, cuando habla usted de proceso, con el Frente Amplio, reitero, se votó la expulsión de Venezuela o la suspensión del Mercosur. Con el Frente Amplio se retiró al embajador uruguayo de Venezuela. Y con el Frente Amplio, ante un proceso electoral como el último, que tuvo todas las situaciones que ya hemos descrito, el Frente Amplio no reconoce al día de hoy el resultado electoral de Venezuela. Uh-huh. Yo creo que eso es una posición seria, que se puede ir más lejos, se puede ir más lejos. La posición seria es ¿cuál? Y yo creo que no reconocer el triunfo... Pero que no está escrito eso. A ver, si no es que no precisa estar escrito. Pero ¿cómo un partido se expresa
con una posición o no sólida sin reconociendo. escribirlo. No, a ver, se lo digo así. ¿Usted reconoce o no reconoce? ¿Saluda o no saluda? Por ejemplo, China, que capaz que, no sé, es un país un tanto importante en el mundo, ¿no? China, del que nadie habla mucho, ¿no? Por la duda, porque es grande. China reconoció el gobierno de Maduro, ¿verdad? Para nombrar el más grande de todo después de Estados Unidos. Entonces, los estados y los gobiernos se manejan reconociendo o no reconociendo, en primer lugar, los resultados electorales de los países. Senador, y esa es la mayor definición. Usted me está planteando aquí la diferencia entre Estado y partido. Yo le estoy planteando el y las partido. y las dos cosas son iguales. Pero en el este Frente caso. Amplio no es gobierno, ni el Frente Amplio es el Estado. Sí. El Frente Amplio, como partido, no se ha expresado con respecto a las elecciones en Venezuela. Vuelvo a la respuesta anterior. Lo primero que dije de esto es que el partido político sí se expresó. El Frente Amplio lo que hizo fue no reconocer hasta el día de hoy, el triunfo de nadie en Venezuela. Esa es la posición del Frente hasta ahora, y es esa. La primera que hizo fue... ¿Usted espera que esto cambie? ¿Se espera que profundice la posición? Sí. Yo personalmente sí. Tengo esa expectativa, claro. Porque, insisto, cada día que pasa es más complejo para el promedio de las personas y para el Frente Amplio no entender y no asumir que todo lo que pasó en torno a la elección de Venezuela ha estado viciado de legitimidad. Es eso. José Carlos Maías, senador del Frente Amplio, Asamblea Uruguay, convocatoria serenista progresistas. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y un fuerte abrazo a toda la audiencia.